Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía, reciban una vez más nuestro cariñoso saludo, esperando y deseando que todo lo que aquí nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu nos permita poder compartir sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Antes de tener nuestra oración, la oración que siempre es primordial, es importante para poder pedir la unción del verdadero Espíritu, vamos también a comunicar con ustedes esas dos posibilidades que ya tenemos fijas, en las cuales cada martes, a partir de las 7 de la tarde, en la ciudad de Casagrande, podemos reunirnos en la calle Daniel Rodríguez, número 183. También aquí, en Chocope, los jueves, a partir de las 7 de la tarde o 7 de la noche ya, en la calle Santa Rosa, número 2, tenemos también la oportunidad de poder compartir con todos aquellos hermanos y hermanas, amigos y amigas que sientan deseos de poder escudriñar la Sagrada Escritura. Dependiendo de la cantidad de hermanos que vengan, podría ser algo maravilloso, algo de gran bendición, con preguntas y respuestas. Como una conversación, estaríamos desarrollando las inquietudes que uno pudiera tener, pero siempre basado en un escrito está. Y con ese escrito está, te invitamos para que puedas tomar nota de esos dos lugares de reunión donde vamos a estar ya compartiendo a partir de hoy, a partir de esta semana, ya hoy, el jueves, y nos gustaría que cada día de la semana pudiéramos estar en diferentes lugares. ¿Por qué y para qué? Precisamente para facilitar el desplazamiento a los hermanos que tuvieran interés. El lunes podíamos estar en cualquier otro lugar, el miércoles en cualquier otro lugar, el viernes en cualquier otro lugar, el sábado en cualquier otro lugar, el domingo en cualquier otro lugar. Eso ya va a depender de usted, amigo y amiga que me escuchas, de ustedes que están en nuestra sintonía. Nuestras vías de comunicación, esas vías de comunicación para ustedes, que posiblemente algunos ya las conozcan, otros posiblemente no, si son nuevos, porque sabemos que cada día vamos teniendo un poquitín más de audiencia e inclusive tenemos hermanos ya que nos están visitando a través de internet, que están conectándose con el canal, con la página del canal, para estar visualizando los temas que nuestro Padre Celestial nos permite poder presentar. A ellos y a ustedes, repito, bienvenidos y que sea de gran bendición el tema que vamos a compartir. Para ello, nuestras vías de comunicación, el teléfono fijo de aquí de la ciudad de Casagrande es el 433172. Teléfono fijo de la ciudad de Casagrande, 433172. Nuestro celular, 985-819-507. Repito, 985-819-507. Nuestro correo electrónico, una voz sin fronteras @yahoo.com.p. Una voz sin fronteras @yahoo.p. Y nuestro Facebook, para aquellas personas
que están todavía mucho más adelantadas en el aspecto de la información a través de la internet o la computación. Ahí lo tienen en su monitor. Nuestras vías de comunicación, todas están ahí. Nuestro teléfono fijo, nuestro celular, nuestro correo electrónico y nuestro Facebook. Ernesto Farga Gadea. Ya con estas vías de comunicación dadas a usted, llega el momento sublime, al menos para mí, solemne, reverente, de tener que postrarme como un pecador suplicante para poder alcanzar el trono de la gracia a través de nuestro único abogado, a través de nuestro único mediador, nuestro amante Salvador. Siguiendo los consejos que hallamos en la Sagrada Escritura, voy a postrarme y te invito, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana que estás en nuestra sintonía, que tú también puedas sentir el deseo, al menos en forma reverente, de poder participar en esta oración en la cual, a través de los cánones que tenemos en la Escritura, vamos a suplicar a nuestro único abogado y mediador, nuestro amante Salvador, Yahshua, que sea Él quien dirija y quien eleve la oración al Padre, pidiéndole sabiduría, pidiéndole su espíritu para poder desarrollar el tema y sobre todo que cada uno de ustedes puedan estar en condiciones de poder entender el mensaje que Yahweh a través de su espíritu nos va a dar la oportunidad de poder compartir en estos momentos. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia permites que como pecadores podamos acudir al trono de la gracia por medio de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, el único que intercede por el pecador delante de ti, el único que derramó su sangre, siendo totalmente inocente por causa del pecado. Queremos suplicarte que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que tu Espíritu siga quebrantando cada uno de nuestros corazones, para que esa obra que tienes que hacer nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que al reconocer cuáles hayan sido nuestras debilidades y pecados, podamos sentir el deseo de arrepentirnos, de confesar los pecados puntuales cometidos, para poder obtener misericordia de acuerdo a tu palabra y poder recibir el perdón para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero. Con esa seguridad, con esa confianza de que tu Hijo amado está intercediendo por el pecador arrepentido, queremos suplicarte que tu Espíritu nos dé sabiduría para poder desarrollar el tema y todos los hermanos y amigos oyentes puedan sentir el deseo, Padre, de entender tu palabra y de obedecerte conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el único nombre en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, Yahshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, después de la oración, y como hicimos ayer, seguimos recibiendo esa petición, hermano, siga cantando. Bien, para mí también es un motivo de gozo el poder complacer las demandas. Y hoy voy a cantar un salmo. Voy a cantar un cántico de alabanza al Creador del universo. Voy a cantar el Salmo 121. Salmo 121, extraído de la Reina Valera 1960. Dice así la letra
y el cántico de adoración al Cordero. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Yahweh guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Esas son las promesas que hallamos en la Sagrada Escritura, amigo y amiga que estás en nuestra sintonía. Y esas promesas son para ti y para mí. Esas promesas son para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, para aquellos que escudriñan su palabra, para aquellos que escudriñamos la Sagrada Escritura para poder hallar las promesas y cómo poderlas recibir para la honra y la gloria de su nombre. ¿Cómo poder permanecer callado cuando siento en mi interior el deseo de alabar al Creador del universo? Aquel que me rescató de la esclavitud del pecado, aquel que me da la vida, aquel que me dice, sígueme, aquel que murió por ti y por mí. ¿Cómo poder permanecer callado ante tantas promesas que hallamos en la Sagrada Escritura? Mi querido hermano y hermana que me escucha, el apóstol Pablo, en un verso que me viene ahora a la mente, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, nos dice lo siguiente. Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo de las buenas nuevas. Pablo, Saúl, no se avergonzaba del Evangelio. Saúl no se avergonzaba de las buenas nuevas, porque buenas nuevas significa eso, buenas nuevas. Dejar de ser lo que antes éramos para ser ahora unas nuevas criaturas. Dejar de ser pecadores para ser ahora hijos de Elohim, hijos del Rey de Reyes. Y el apóstol Saúl, lleno de ese verdadero espíritu de verdad que guiaba su vida, él llegó a escribir a los hermanos de Roma y a ti y a mí, porque la Escritura es para ti y para mí. No me avergüenzo de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es poder de Yahweh, es poder de Elohim. ¿Para qué? Para salvación. Las buenas nuevas es el poder que viene de Yahweh, viene de Elohim a través de su Hijo para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío y al gentil. Pero el creer me tiene que llevar a obedecer. Mi creencia en Yahweh y en su Hijo
me tiene que llevar a obedecerle. Me tiene que llevar a amarle. Si me amas, guarda mis mandamientos. Lo dijo el mismo Salvador en Juan capítulo 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Lamentablemente la gran mayoría solamente dicen que hay que creer. Pero también Santiago dice que los demonios creen, pero tiemblan. Y hoy el mundo llamado cristiano en general, creen, pero no temblamos. Creemos, pero posiblemente no temblemos. Y esta es la gran diferencia. Por eso que el apóstol Saúl, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que un servidor, habiendo sido antes todo lo que hubiera sido, cuando hace 29 años y acepté al Salvador como mi Salvador, aquel viejo hombre tenía que haber muerto al pecado, tenía que haber muerto al viejo hombre, para ahora a través de esas buenas nuevas, ser una nueva criatura. Haber nacido de nuevo. De pasar de hijos del pecado, de pasar de hijos de la ira, de pasar de hijos de Satanás, de hijos del mundo, pasar a ser hijos de Elohim, hijos de Yahweh. Y para eso te aconsejo que puedas leer con detenimiento la primera epístola de Juan en el capítulo 3, para que puedas ver, amigo y amiga que me escuchas, lo que el Creador del universo desea para ti y desea para mí. Para que seamos hijos de Elohim, para que seamos hijos de Yahweh, para que no sigamos cometiendo pecado. Léelo con detenimiento, amigo y amiga que me escuchas. Léelo. Pide con oración antes de abrir la Sagrada Escritura a nuestro Padre Celestial, quien a través de su Espíritu te pueda dar discernimiento de lo alto para poder realmente entender cuáles son esas buenas nuevas que Yahweh desea hacer contigo, como lo hizo conmigo y lo sigue haciendo conmigo y con tantos más. Nuevas criaturas. Dejar lo viejo para andar ahora en novedad de vida. Y para eso nos dejó una ley santa, justa y buena. Una ley que al contemplarla como en un espejo, nos vemos allí reflejados si somos obedientes o somos desobedientes. Y es a través de esa ley que tú puedes hallar en Éxodo capítulo 20, versos 3 al 17, una ley escrita por el mismo dedo del Creador en 2 tablas de piedra. La primera de ellas, una tabla en la cual podrían haber estado escritos los primeros 4 mandamientos que indican mi relación personal hacia mi Creador. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, y acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, porque Shabbat significa reposo. Acuérdate del día de reposo, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, acuérdate del sábado para santificarlo. Y los otros 6 mandamientos debieran de haber estado en la otra tabla, que es mi amor
mi relación personal con mi prójimo. De ahí depende toda la ley y los profetas. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo yo amar a Yahweh? ¿Cómo puedo yo amar a Elohim? En primer lugar, guardando sus 4 mandamientos. Los 4 mandamientos escritos en una tabla con su propio dedo. ¿Cómo puedo amar yo a mi prójimo? Obedeciendo los otros 6 mandamientos que van directamente relacionados a mi amor hacia con el prójimo. Y siempre que yo enseño, porque no me gusta predicar, me gusta enseñar, cuando tengo la oportunidad de dar conferencias delante de congregación, les pregunto de vez en cuando. Y digo, en alguna de esas preguntas, ¿cuál es el mandamiento que más pisotea a la humanidad? El 4º mandamiento, me dicen. Muy bien. ¿Cuál es el mayor mandamiento que estamos pisoteando nosotros hoy aquí reunidos? El 4º mandamiento. Entonces, ¿de qué sirve decir que hay una ley que hay que guardar cuando después resulta que los que dicen que guardamos el sábado, resulta que dicen que estamos violándolo? ¡Qué contradicción!, ¿verdad? Entonces, si sabemos que estamos haciendo algo malo, ¿deberíamos qué? ¿Deberíamos rectificar? ¿Deberíamos abandonar aquellas cosas que sabemos que estamos haciendo mal en el día de reposo para no volverlo a profanar? ¿Para no volverlo a violar? Pero nuestro gran problema es que durante la semana estamos imbuidos de tanta información mundanal, de nuestro trabajo para aquellos que trabajen para otros, posiblemente algunos pasándose horas enfrente de un canal de televisión, viendo películas, viendo novelas, viendo fútbol, viendo lo que sea, y tienen su mente acostumbrada a que tal día y a tal hora tengo que ver la novela. O tal día y a tal hora hay un partido de fútbol que me gusta ver. O tal día y a tal hora hay esto. El mundo absorbe tanto a los creyentes, entre comillas, que cuando posiblemente llegue el día de reposo, que debiera ser delicia, santo, glorioso para Yahweh, resulta que llegamos a él con cargas, y con nuestra mente pensando en las cosas que podíamos estar viendo, porque a esa hora posiblemente estén dando un partido de fútbol, o posiblemente estén dando una novela, o posiblemente... Yo le doy gracias al Creador, amigo y amiga que me escuchas, que lo que predicamos es porque lo vivimos. Y cuando inicié mi amistad con la que hoy era mi esposa, o con la que hoy es mi esposa, antes de iniciar la amistad, hablamos seriamente de hombre a mujer y de hermano a hermana. Y recuerdo que una de las cosas que le dije es, a mí no me gusta tener televisión en casa. Ella me dijo, a mí tampoco. Y después de dialogar vimos que coincidíamos en todo. Empezamos nuestra relación y a las 2 semanas ya estábamos haciendo planes para casarnos, como así fue. Hasta el día de hoy, para la honra y la gloria del Creador. En nuestra casa no hay televisión. En nuestra casa no hay ojo del diablo, como así dicen algunos. ¿Por qué? Porque pretendemos usar todo el tiempo posible en nuestra preparación para la eternidad y también preparando temas a través de la radio, a través de televisión,
a través de internet, alimentando al rebaño conforme a las necesidades de cada uno. Y eso es algo que debemos agradecer, que debo de agradecer profundamente al Creador por haberme dado poder para decir a muchas cosas, no hago esto porque sé que no lo tengo que hacer. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, con mucha humildad te lo digo, no soy arrogante, ni pretendo ser arrogante. Sí que cuando predico con poder, predico con fuerza porque es el mismo Espíritu quien te da poder para hablar y poder para predicar la verdad para este tiempo del fin. Sí que lo que pretendemos predicar es porque en primer lugar lo estamos viviendo personalmente. No puedo ser un gatica. ¿Sabes lo que significa gatica? Predica pero no practica. No, amigo y amiga que me escucha. Y hay muchos gaticas en el mundo. Hay muchos gaticas en las iglesias. Hay muchos gaticas en todas las denominaciones religiosas que pretenden enseñar lo que ellos no viven. Posiblemente por eso haya tanta indiferencia, por eso haya tanto estupor, tanto sueño en las iglesias y haya tan poco reavivamiento, tan poca necesidad de sentir una verdadera reforma en la vida personal de cada uno. Muchas veces se pretende un reavivamiento en la iglesia, que haya una reforma en la iglesia. Pero lamentablemente el mundo nos enseña mucho. No sé si fue en mi primera o segunda visita a Guatemala, vi un spot publicitario en plena ruta que me impactó. Guatemala precisa un cambio. Y el cambio comienza contigo. Tremendo eslogan. Tremendo anuncio. A veces pretendemos que la iglesia se reforme. Pretendemos que en la iglesia haya una reforma. Que en la iglesia haya un reavivamiento. Pero precisamente el que pretende que haya una reforma, el que pretende que haya un reavivamiento, no lo ha hecho en su vida. Cuando la reforma en primer lugar debe comenzar en mí, para que otros vean que yo he comenzado una reforma en todos los sentidos y esa reforma sea capaz, por medio del verdadero Espíritu, de sensibilizar a otro hermano, a otra hermana, a otra persona, para que pueda añadirse a esta reforma, a este reavivamiento que debe comenzar en primer lugar individualmente en ti y en mí, amigo y amiga que me escuchas. No podemos pretender que haya una reforma mientras yo sigo como siempre he estado. No podemos seguir siendo gaticas, con todos mis respetos. No podemos seguir siendo gaticas pretendiendo enseñar lo que no vivimos. Por eso no hay poder en las iglesias. Por eso lamentablemente las iglesias están durmiendo plácidamente el sueño de la muerte. Vamos con una pequeña pausa y regresamos de nuevo con todos ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad
que te llevará por el camino hacia la vida eterna. efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entender lo que significa esta reforma, entender lo que significan estas buenas nuevas que dijo el apóstol Saúl, yo tengo que contemplarlo a la luz de la muerte del Salvador. Siempre, amigo y amiga que me escuchas, siempre uno tiene que mirar al Salvador levantado entre el cielo y la tierra. Y cuando uno contempla las últimas escenas, y cuando uno contempla cuando Él expiró, cuando Él pronunció las últimas palabras siendo totalmente inocente, pidiendo perdón por aquellos que le estaban dando muerte, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entregó su espíritu, entregó su aliento y murió. Mateo, el evangelista, dice en el Evangelio capítulo 27, verso 51, y al instante el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. En otras palabras, la mediación que hacía el sumo sacerdote terrenal en aquella época terminó para siempre. El derramamiento de sangre de los animales terminó para siempre. Ahora nuestro amante Salvador se convertía en nuestro único abogado, en nuestro único mediador, en nuestro único sumo sacerdote, que al derramar su preciosa sangre por ti y por mí, nos puede dar el poder para ser nuevas criaturas, para la honra y la gloria de su nombre. Saúl, Pablo, entendió perfectamente estas buenas nuevas cuando el mismo Salvador se le reveló a él camino de Damasco. Y él no fue rebelde a la visión, no fue rebelde, y fue lo suficientemente humilde para reconocer a aquel que había dado su muerte, su vida, por culpa del pecado. Tuvo que reconocerle y le aceptó como el Mesías prometido, el enviado, el ungido de Elohim, para poder redimir al pecador de la esclavitud del pecado. Pero hoy, lamentablemente, a pesar de estas grandes evidencias que tenemos de que al ser humano como pecador nos hace falta un abogado, no 2, no 20, no 50, un solo abogado, como dice 1 Juan capítulo 2, verso 1, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua el Mesías el justo. O como podemos leer en 1 Timoteo 2, verso 5, un solo mediador entre el Padre y nosotros, Yahshua el Mesías hombre. Cuando uno entiende lo que Él murió, cuando uno llega a entender su inmenso amor, que dio su vida para que con su muerte Él te da a ti y me da a mí poder para arrancarnos del pecado y convertirse en tu Salvador personal, en mi Salvador personal, para que ya no sigamos siendo lo que antes éramos, pecadores. Y como Pablo decir, ya no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Yahweh para salvación a todo aquel que cree. Yo creo en ese poder,
amigo y amiga que me escuchas. Por eso enseño que hay poder en las buenas nuevas. Un poder para que tú y yo hayamos dejado ya la vida vieja para poder ser nuevas criaturas y poder vivir conforme aún escrito está. La Escritura nos dice lo siguiente. Vamos a ver si lo encuentro, amigo y amiga que me escuchas. Vamos a ver si encuentro ese pasaje donde el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante. Nos dice la inspiración divina. ¿O no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Elohim? No se engañen. Sigue diciendo el apóstol Pablo bajo inspiración divina. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Está hablando de personas en las cuales podíamos haber entrado tú y yo en nuestra vida vieja pecaminosa, ¿verdad? ¿Quién no ha sido mentiroso? ¿Quién no ha sido engañador? ¿Quién no ha sido avaro? ¿Quién no ha quitado algo de otro aún en nuestra juventud? ¿Quién no ha calumniado? ¿Quién no ha estafado a alguien? Podíamos haber sido tú o yo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en el verso 11? Y este es el poder de las buenas nuevas, amigo y amiga que me escuchas. Este es el poder de las buenas nuevas. Y este es el poder que aquí, en Una Voz Sin Fronteras, en Llamados a Restaurar, estamos queriéndote inculcar para que tú también puedas beneficiarte, bendecirte en esas bendiciones de un Salvador que está vivo y que está dispuesto a derramar sus bendiciones si tú también estás dispuesto a recibirle a Él como tu único abogado, mediador y salvador. Y Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corintios, en el capítulo 6, verso 11, dice, y esto eran algunos de ustedes. Ay, mi querido hermano y hermana que me escucha, cuando uno conoce al Salvador, hay un antes y un después. Antes lo que fuera, después nueva criatura. El mundo tiene que ver en ti un antes y un después. Tu propia familia tiene que ver en ti un antes y un después. No podemos seguir con nuestros viejos defectos de caracteres. No podemos seguir con nuestros pecados a cuestas cuando realmente decimos que realmente somos cristianos. Y este es el gran engaño que hay hoy en la gran mayoría de las iglesias. Todas dicen que son cristianas, pero todavía siguen con su vieja vida de pecado a cuestas, violando cualquier mandamiento de la ley, malentendiendo el significado de la palabra gracia, y al malinterpretar, al malentender la palabra gracia, se siguen justificando con sus defectos de carácter, se siguen justificando con sus pecados y lamentablemente no han dejado de ser engañadores, mentirosos, avaros, calumniadores, lo que fuera. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio en sus vidas. Y el apóstol Pablo dice, esto erais alguno de ustedes antes. Si dice alguno de vosotros antes erais,
es porque ese poder de las buenas nuevas, ese poder que viene de la muerte del Salvador, que Él está intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial, está intercediendo ante el trono del Padre por aquel pecador que se humilla, por el pecador que se arrepiente de sus pecados y los confiesa. Y cuidado, que la confesión significa que si yo he hablado mal de alguien, tengo que ir a decirle a él: perdóname porque he hablado mal de ti. Si he calumniado públicamente, el pecado debe ser confesado públicamente en aquellas personas a las cuales yo haya calumniado de alguien. Y después, como dice la Escritura, pedir perdón al Creador del universo. Esto hablando a personas que supuestamente decimos que conocemos un escrito está. Pero para aquel que por primera vez escucha el mensaje y que por primera vez acepta a su Salvador tal como es, solamente tiene que decirle: Padre, perdóname todos los pecados que he cometido. Perdóname. Y confiar en que los méritos del Salvador le van a perdonar todos los pecados cometidos, porque los hizo de una manera involuntaria o ignorantemente, sin saber los mandamientos que uno tenía que guardar. ¿Te das cuenta la diferencia, amigo y amiga que me escuchas? En nuestra ignorancia, lo que hemos sido, nos arrepentimos, aceptamos al Salvador como Salvador personal, pedimos perdón, Él nos perdona, nos sumergimos en su nombre, somos nuevas criaturas y recibimos el don de su Espíritu para poder vivir una vida de santidad. Si tu conversión no ha sido así, de nada te sirvió el bautismo. Posiblemente te bautizaron mal. Posiblemente el rito del bautismo nunca se debiera de haber hecho en tu vida, porque el rito del bautismo significa muerte al pecado. ¿Cómo? ¿Sí? El bautismo debiera de haber significado en tu vida muerte al pecado. No, a mí no me enseñaron eso, podrás decir. Veamos lo que nos dice la Escritura. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 4. Romanos 6, versículos del 1 al 4. En la versión mía dice el título: sobre el andar en vida nueva. Verso 1 al 4 de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos transgrediendo cualquier mandamiento de esa santa ley justa y buena, porque ahora decimos que estamos viviendo bajo la gracia? ¿Seguiré violando el cuarto mandamiento, el mandamiento más pisoteado, porque ahora digo que no hay ley que guardar, cuando sigo guardando los otros mandamientos, porque ahora vivo bajo la gracia? Pablo dice: de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿qué dice Pablo? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Y está hablando del bautismo. El bautismo debió significar en tu vida y en mi vida muerte al pecado, muerte al viejo hombre, para a partir de entonces recibir el don del verdadero Espíritu y andar en novedad de vida, ser nuevas criaturas. Verso 3. ¿O ignoran ustedes que los que hemos sido bautizados en el nombre de Yeshua el Mesías, somos bautizados en su
muerte. Y aquí hay otro tema importante. La gran mayoría, todos fueron bautizados en el nombre de tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo versículo que me indica el bautismo trinitario, cuando todos los demás versos que hay en la Escritura, haciendo referencia al verdadero bautismo, es el bautismo en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro bautismo, no hay otra mediación. Todos los versos relacionados con el bautismo, excepto uno, mencionan que todos debemos ser bautizados en el nombre del Hijo. Cuando toquemos este tema, verá usted la cantidad de citas bíblicas donde menciona que el bautismo debe ser hecho únicamente en el nombre del Hijo. Inclusive, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, caminando hacia la tierra prometida, Pablo dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos bebieron y todos fueron bautizados en aquella roca que los seguía, y la roca era el Mesías. Primera de Corintios capítulo 10, versos del 1 al 4, ahí lo tienes, mi querido hermano y hermana que me escucha. La mala enseñanza de un bautismo trinitario es posiblemente lo que a ti te está impidiendo realmente ser una nueva criatura. Sigue diciendo Pablo en su carta a los romanos, porque el tiempo se nos echa encima. Verso 4. Porque por el bautismo, por la sumersión, somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como Yahshua el Mesías resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre. ¿Qué dice a continuación? ¿Qué dice? ¿Te atreves a leerlo? ¿Qué dice? ¿Así sigamos siendo nosotros pecadores? ¿Así sigamos nosotros justificando nuestros defectos de carácter? ¿Dice eso la Escritura? No, mi querido hermano y hermana que me escucha, no. Pablo, bajo inspiración divina, dice, no, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es tu vida? ¿Te bautizaste o te bautizaron? Porque hay dos cosas diferentes. Una es cuando uno pide, yo quiero ser bautizado. Yo pedí ser bautizado. A las 2 semanas de entender el mensaje, que leí como un desesperado, leía, me acostaba a las tantas de la noche y me levantaba a la madrugada y a leer. A 2 semanas dije, yo quiero ser bautizado. ¿Cómo? Sí, yo quiero ser bautizado. Pero si usted acaba, yo quiero ser bautizado. 29 años para la honra y la gloria del Creador del universo. Y una cosa es ser bautizado y otra cosa es que te digan, hay un bautismo, tienes que bautizarte. Ahí no. Es el Espíritu quien tiene que motivar el corazón de la persona para que la persona sienta el deseo de bajar a las aguas para ser sumergida y para ser bautizada, siguiendo los consejos que hallamos en la Sagrada Escritura. Y ese verdadero bautismo, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, en el nombre del Hijo, debe producir en tu vida y en mi vida una nueva criatura, una vida nueva. Y posiblemente sea por eso, porque el bautismo tuyo no ha sido correctamente celebrado, el que todavía sigas con tu vieja vida de pecado a cuestas y no hayas entendido lo que realmente el Salvador desea hacer en tu vida y en mi vida. Yo tuve que volverme a rebautizar cuando entendí que el verdadero bautismo no debe ser hecho en el nombre de tres.
porque en ignorancia todos fuimos bautizados trinitariamente, en el nombre de tres. Pero cuando uno escudriña la Sagrada Escritura y te das cuenta que solamente hay un pasaje que te habla de tres, un solo pasaje, cuando después vas a hallar más de 10 que te hablan en el nombre del Hijo, inclusive la misma experiencia de Mateo 28, leída en Marcos y en Lucas, te dice en mi nombre. Y cuando yo entendí que debía ser bautizado en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que el pecador puede dejar de ser pecador para ser una nueva criatura, tampoco lo dudé, tampoco lo cuestioné, tampoco lo argumenté, tampoco me fui en busca de ningún pastor. Me fui en busca del pastor de los pastores y le pedí: ¿quién me puede bautizar en tu nombre? Y automáticamente apareció el hermano que me bautizó en las aguas del río Negro, creo que se llama, en la ciudad de Río Negro, en Argentina. Hace muchos años de esto, muchos años que estamos enseñando las buenas nuevas, que como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas, porque esas buenas nuevas han hecho una transformación en mi vida para la honra y la gloria del Creador del universo. Porque hay poder para la salvación a todo aquel que cree, al judío y al gentil. ¿Es usted judío? Debe ser bautizado en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Se considera usted gentil? Debe ser bautizado en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En el nombre de Yeshua, en el nombre de nuestro único abogado y mediador. Ya terminamos, el tiempo se nos echa encima y voy a concluir, amigo y amiga que me escuchas, con una oración que te invito también para que en forma reverente puedas participar también de la misma, conforme a tu voluntad, para la honra y la gloria del Creador del universo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia has permitido que tu palabra sea presentada con poder, con ese poder de tu Espíritu, con ese poder que debe transformar corazones que posiblemente nunca hayan escuchado estas verdades para este tiempo del fin. Permite, oh Yahweh de los ejércitos, que con ese nombre revelado en tu palabra, tú derrames tu Espíritu para que a través de este medio de comunicación podamos seguir desarrollando tu palabra y al mismo tiempo pedir que tu Espíritu siga sensibilizando los corazones de aquellos que de una manera sincera te buscan, para que todos podamos unirnos y prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, ya, hasta nuestro próximo programa. Ya saben nuestras vías de comunicación. Humildemente estamos para ayudarle y humildemente estamos para servirle. Hasta nuestro próximo programa. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.